gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo siga reinando en medio de cada uno de nosotros. Siempre le damos la gracia a Dios por todo, por permitirnos una reunión más con lo dicho de su palabra, con el testimonio de su palabra. Siempre el enemigo siempre quiere tomar la primera parte, pero en este culto nosotros, por gracia, hemos creído en un poder que asiste a cada uno de nosotros. Tenemos un tema hoy para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y de todos nuestros hermanos, que dice: y reposó Dios de toda su obra. Y reposó Dios de toda su obra. Hebreo 4, del 1 al 16. Y las Sagradas Escrituras van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Y los que la oyeron, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. La gloria sea de Dios. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejanza ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La gloria sea de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. La gloria sea de Dios. Tenemos este tema que el Señor en su misericordia nos ha permitido desde hace un tiempo. He estado escudriñando esas escrituras, el por qué reposó Dios de su obra. Fíjese que ahí dice en el verso 1 de Hebreos 4, temamos. Entonces tiene que aparecer ese temor en cada uno de nosotros a lo que hemos creído de parte de Dios. Porque si hay un reposo, es porque algo se formó en la mente de nosotros, en los ojos de nosotros, que Dios quería que entráramos en ese reposo. Entonces, había algo primero que había que deshacer para entrar en el reposo de Dios. Y como dice, temamos. Si aparece el temor, también aparece esta fe. Y si aparece esta fe, también aparece una esperanza que Dios nos ha destinado a cada uno de nosotros. Porque antes de nosotros venir a participar del don celestial de la gracia de Dios, ¿cómo estábamos nosotros? Estábamos confinados en aquellos sepulcros que hay allá, es decir, en esas obras que viene la palabra sepultada. Ahora viene ese levantamiento, viene ese mensaje a libertarnos a nosotros de toda la creencia. Si miramos detenidamente, dice, temamos pues no sea que permanezca aún la promesa de entrar en su reposo. Usted ve que algunos siempre tienen por tardanza que la obra de Dios se va a perpetuar en cada uno de nosotros. Por eso dice ahí, temamos. Que si no hemos creído, mantengámonos firmes en lo que venimos oyendo de cada uno de los hermanos, de esa promesa y de ese reposo que Dios tiene reservado en ese día. Porque como dice la palabra, que Jesús es el día de Dios, entonces hay un día donde Él se manifestará tal como Él es, sin figura, sin imagen, como dice. Y entonces, aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado. Es decir, que no se vayan a imaginar el creyente que Dios no está tan cerca de él, porque Dios está ahí mismo. Porque Él dice, si tocare, yo abriré, entraré y cenaré con Él. Pero hay algunos que lo tienen en una distancia abismal, que tienen la palabra lejos, que tienen el testimonio de la palabra y la promesa lejos, pero Él está ahí mismo, porque Él está a la puerta. Y si está a la puerta, ¿en qué puerta es? Es en la misma palabra. Dice que todo el que escudriña encuentra, y todo el que toca se le abrirá, pero es desde la misma palabra, desde uno mismo. Entonces hay algunos que tienen esta promesa por duda o por tardanza, y la promesa de Dios se cumplen a su tiempo, porque nadie va a entrar al reposo de Dios sin antes pelear y sacrificar algo, porque usted tiene que sacrificar una vida, perder una vida para alcanzar la otra. Entonces hay algunos que tienen duda de que esto se pueda efectuar en cada uno de ellos. Cuando nosotros pertenecíamos a otras agrupaciones, ¿cómo estábamos nosotros? Lejos de esa ciudadanía. Ahora Dios nos ha hecho por su promesa cerca de ella. Ya no somos ciudadanos lejos, sino ciudadanos cerca por la misericordia de Dios, porque Él mismo es que nos ha sacado de la creencia y de las tradiciones y de los cultos paganos, y nos ha traído a un culto vivo, a un culto celestial. Y dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Si se nos ha anunciado la buena nueva, ¿qué se nos ha anunciado? No es un nuevo evangelio, no hemos sido evangelizados por la doctrina. Entonces dice, anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Ustedes ven? Como a ellos. Entonces a ellos se le anunció y se le cumplió. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor que nosotros? No está cumpliendo.
No nos está dando de su gracia, pero todo es a su medida, a su tiempo. Entonces dice, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ustedes ven que hay algunos que no la creyeron y no creyeron a la promesa de Dios, sino que la tuvieron por tardancia y por ignorancia, porque muchos salieron a anunciar la resurrección sin haberse cumplido esa promesa de parte de Dios. Entonces dice, pero los que hemos creído estamos en el reposo de la manera que dijo. Dame que hay un reposo en el creyente. Entonces, ¿quién queda reposando? No queda reposando el creyente en la obra de Dios, como dice ahí en el próximo capítulo que vamos a leer, en los próximos capítulos. Entonces, ¿quién es que viene reposando en el creyente? No es el Señor Jesucristo. ¿Quién es que trae la buena nueva de salvación? No es el Señor, a través de su obra. Y dice, por tanto, juré en mi ira. Ustedes ven que en Dios hay una ira y hay un celo en la palabra que dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto es para los que no creen a esta doctrina. Y dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, dice que las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces ahí en Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ahí están las dos obras terminadas que Dios la estaba anunciando a través de Moisés, pero todo esto se estaba cumpliendo era en el pueblo, que Dios estaba formando estas dos obras. Entonces en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces en alguien se estaba formando esa obra. Entonces hoy a nosotros se nos ha formado la tierra y se nos ha formado la gracia. Entonces dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día. Ustedes ven que hay un séptimo día que reposa Dios, como dice ahí en Génesis, y reposó Dios en el séptimo día. Pero no es que Dios reposó de hacer lo que el mundo está pensando, que creó ese espacio, porque ya ese espacio estaba formado, ya esa tierra estaba formada, ya las aguas estaban formadas, que la obra no está teniendo relación con la figura que se ve, con lo que se ve, con lo que está tratando la vista natural, sino con una vista espiritual, con obra espiritual. Entonces, como Dios no está hablando de figura ni de imagen, entonces en el pueblo se estaban formando las dos obras para Dios levantar al pueblo de Israel, como nos está levantando a nosotros para dejarnos cimentados, fundamentados en su obra. Entonces dice, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿En quién reposó Dios de esa obra? En esos apóstoles que creyeron. Todos esos apóstoles que estaban reunidos, ¿qué fue lo que creyeron? En el testimonio de Jesucristo. Esa es la obra cumbre de Dios. Esa es su obra celosa, su obra celestial. Entonces, a él es que envía para darle reposo al creyente. Pero ¿en quién queda él reposando? Es en el mismo creyente. Entonces dice el séptimo día, dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en él, ustedes ven, que alguno entre en él. ¿De qué está hablando? Que alguno entre en él. Está hablando del programa de los gentiles, que también Dios tiene predestinado para salvación. Ustedes ven, de esos hermanos que han creído como estamos hoy nosotros. Entonces, cada vez que la palabra sale a buscar. Pero ¿a quién sale a buscar? Es a esos gentiles que están ahí esperando ese anuncio, que entren también en ese reposo para que ellos también reposen. Y dice, por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entrarán por causa de desobediencia. Ustedes ven
que hay algunos que desobedecen al mandamiento y a la promesa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no oyen con fe. Entonces son desobedientes al mensaje. Porque el mensaje viene para libertarlo. Pero no le aprovechó el oír con fe, como dice ahí. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyere hoy su voz, recordemos que Jehová le dijo a través de Moisés, por voz de Moisés, recuerda y ten presente, Israel, que a excepción de oír mi voz, ninguna figura viste. Ahora, si ninguna figura se oyó, ¿qué fue lo que se oyó en aquel monte santo? En Génesis 19. No fue la voz de Dios, qué sé yo. Pero el pueblo, por su cobardía, no quedó enseñado de Jehová, sino que quedó enseñado de Moisés. Entonces ellos le pidieron a Moisés que le hablara a Moisés, es decir, en la parte terrenal y no en la parte espiritual. Por eso ellos no entraron a ocupar el lugar que Dios le tenía predestinado al pueblo de Israel, porque no quisieron que Jehová le hablara, sino que le hablara Moisés. Entonces, como Moisés es la ley, entonces ellos quedaron evangelizados en Moisés y no en Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso es que viene la desobediencia, porque cuando el hermano le está trayendo la palabra con su vida, entonces ellos no le hacen caso. En vez de ponerse a meditar en las escrituras y a demandarle a quien tiene la promesa, entonces se hacen desobedientes. Entonces ahí es que viene el choque entre una cosa y la otra, si es verdad o es mentira. Entonces, como en Dios no hay sombra de variación, entonces el creyente debería de pararse a ver en qué ley anda, en qué meditación anda, o en qué Dios le está demandando, qué es lo que quiere. Entonces dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sabemos que la palabra no está hablando de este corazón de carne, sino que está hablando de un razonamiento que viene en la mente del ser humano, porque usted tiene un corazón aquí en la mente. Entonces, ese corazón es la mente suya, que puede discernir lo que es bueno y lo que es malo. Dice, porque si Josué no hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ustedes ven, porque no estaba para ese tiempo que Josué le diera el reposo, sino para el tiempo que se llevó Dios en depurar a un pueblo, a unos discípulos, que él permaneciera en ellos, de evangelizarlo a través de Jesucristo, porque la promesa de Dios es Jesús, el reposo de Dios es Jesús. Pero ¿en quién quedó reposando ellos? Quedó reposando en esos apóstoles. Y hoy, por su promesa, hoy también la palabra nos ha pescado a nosotros y nos ha traído poco a poco a ese reposo. Y dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esta es la promesa, que queda un reposo. Entonces, si queda un reposo, no es una promesa de parte de Dios de entrar a esos lugares celestiales que tiene ese misterio de esa doctrina. Y dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cómo Dios nos ha constituido a nosotros? No nos ha constituido por pueblo. Entonces ahí viene su promesa en cada uno de nosotros, de entrar a ese reposo. Y dice, porque el que ha entrado en su reposo, ustedes ven que hay algunos que han alcanzado esta obra y han reposado. ¿Pero de qué? De sembrar batata, de cargar, de pegar bloques. No, entra en un reposo, a una creencia. Entonces, si entra en una creencia, no de lo que el pueblo se está imaginando, ni de lo que se imagina, porque el que va a reposar es Dios en el creyente, como dice ahí. Porque el que ha entrado en su reposo, ustedes ven que algunos Dios va entrando en su reposo, que ya están más adelantados y más altos que nosotros.
Entonces, eso han alcanzado esa promesa de parte de Dios. Y dice, también en su reposo, también ha reposado de su obra como Dios de la suya. Ustedes ven. Entonces, si el creyente queda reposado, entonces también Dios queda reposando en ese creyente. Porque ¿quién es que se deposita y quién es que se manifiesta? No es Dios. Entonces Dios también reposa de sus obras, pero ¿en quién? En el mismo creyente. Entonces quedan los dos reposando. Queda el creyente que le ha creído a Dios por promesa y queda Dios reposando de cada una de sus obras, pero ¿en quién? En el mismo creyente. Todo esto es unipersonal. Aunque a Dios le da lo mismo uno que mil, pero hay una promesa de entrar a ese reposo que es el día de Dios. Entonces dice, procuremos, aquí hay una exhortación, procuremos, ustedes ven. Entonces, si vamos a procurar, es procurar entender la promesa de Dios, de alcanzarla. Entonces dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejanza ejemplos de desobediencia. La gloria de Dios, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo esto se efectúa en el creyente para dejarlo libre. ¿Pero de qué? De toda la creencia, de todos los dogmas, de todo eso culto, de toda esa obra pagana. Entonces, cuando la palabra viene en su verdad, en su luz, deshace todas las obras que están en la tiniebla. Por eso es que penetra hasta el alma. Y no nos estamos refiriendo a un alma física, sino a las intenciones del pensamiento de cada uno. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ustedes ven, toda la obra, todo lo que se ha formado en un universo, ¿dónde queda reposado? Queda reposado en el creyente. Porque ¿quién es que la conoce toda? Es el Señor, y Él es que la da a conocer. Quita lo que se ve y establece lo que no se ve. Entonces, hay un reposo en Dios que le deja al creyente ver la verdad de lo que está oculto del libro, de la palabra. Entonces, como todas las cosas son creadas por Dios, entonces Dios trae de lo visible a lo invisible al creyente y lo traslada a esos lugares celestiales. La gloria sea de Dios. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, la gloria sea de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Sabes? Siempre ha salido por boca de los hermanos que estamos en la universidad divina y que nosotros somos estudiantes que vamos a tomar cada uno nuestra materia. Entonces aquí dice, retengamos, ustedes ven, y nos exhorta que nos esforcemos y que retengamos nuestra profesión. Porque ¿quién es que nos va a dar nuestro diploma? Es el Señor, a través de su obra y de su misericordia. Porque ¿quién es el profesor de nosotros? Es Él. ¿Quién es que nos está enseñando? Es el Señor Jesucristo. Entonces, si dice aquí, retengamos nuestra profesión, entonces en un lugar se está enseñando esto, que no está afuera. Y como dicen por ahí, que esto no se aprende en ningún instituto, sino por gracia. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿Quién fue que fue tentado? Fue el Señor Jesucristo. Y dice, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
porque esta obra viene sin relación con el mundo. Entonces, al no venir en pecado, no viene con relación ninguna, sino que viene de lo alto, porque esta obra viene de arriba. Entonces, al no tener relación con el mundo, entonces se le hace difícil al creyente cuando usted se la trae y cuando usted se la está explicando, porque esta obra no tiene relación con la obra del mundo. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente. Usted ve, acerquémonos pues confiadamente. Usted ve que tenemos esa libertad de entrar a la obra, que Él nos va a permitir entrar por lo que hemos venido creyendo de Él. Porque esta es nuestra profesión. ¿A quién tenemos que preguntarle? Es al Señor. Y si el Señor trae un hermano, ¿de dónde usted va a sacar la información? Es desde ahí, desde esa misma obra. Porque a alguien ha evangelizado Dios. Entonces tenemos que acercarnos confiadamente, como dice. La gloria sea de Dios. Al trono de la gracia. ¿Usted ve? Entonces hay un trono y hay un galardón. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Usted ve? Para el oportuno socorro. Entonces todas estas son promesas de parte de Dios. Y mirando aquí en Génesis 1:3, la gloria sea de Dios. Génesis 1:3 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ustedes ven que hay un principio en el creyente, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero todo esto se está formando en el pueblo y también se está formando en el creyente, porque quien está trayendo a existencia la obra de Dios es Moisés, que la está formando en el pueblo. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Usted ve, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, ¿a qué tierra se está refiriendo la palabra? No al ser humano, no es al creyente, como tierra. Entonces, ¿cómo Dios toma al creyente? Lo toma como un símbolo. Entonces, al tomarlo como unos símbolos, lo simboliza como tierra. Entonces, ahí es que Dios viene formando cielo nuevo y tierra nueva. ¿Pero en quién? En el creyente. Ahora, esa tierra lo viene simbolizando un creyente, lo viene simbolizando un pueblo. Entonces, ¿dónde se está sembrando la palabra? Es en el creyente. Entonces, ¿cómo queda el creyente? Como tierra. ¿Para qué? Para dar fruto. Entonces dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Si estaba vacía en los juicios, en el amor y en la misericordia de Dios, entonces no había nada de Dios. ¿Usted ve? Entonces dice, y vacía. Y las tinieblas, usted ve que lo que reinaba en nosotros era la ignorancia. Las tinieblas vienen simbolizándola como ignorancia. La gloria sea de Dios, la paz de Cristo para todos.